Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Este es el 11º capítulo de esta serie Principios de Python y el día de hoy vamos a revisar algunos ejemplos utilizando lo que hemos aprendido hasta ahora. Para el primer ejemplo vamos a crear una función que calcule el resultado de una potenciación y luego valide si ese resultado es mayor o menor que un parámetro c que le vamos a dar a la función. Para alcanzar este objetivo debemos seguir 4 pasos. El primero es definir la función que acepte 3 argumentos, la base, el exponente y el resultado esperado contra el que lo vamos a estar comparando. Lo segundo será calcular esa potenciación tomando esa base y elevándolo al exponente que le dimos. Luego tendremos que utilizar un condicional para validar si el resultado es mayor o menor que el argumento con el que lo vamos a comparar. Y por último, que la función regrese un string que contenga esa respuesta. Entonces vamos a seguir cada uno de los pasos. El primero sería definir una función. Recordemos que para definir una función utilizo la palabra resguardada def. Luego vamos a darle el nombre a la función. En este caso pongámosle potencia mayor. Y luego dentro de paréntesis vamos a poner los argumentos. Entonces acá en los pasos dijimos que el primer argumento va a ser base, luego exponente y luego vamos a ponerle resultado esperado. Y pongámoslo aquí también resultado esperado para que quede congruente. Listo. 2 puntos, enter y allí entramos dentro de la función. Entonces lo primero que tenemos que calcular es la respuesta. Esa respuesta va a ser igual a la base elevado, entonces recuerden que el operador de potenciación en Python es 2 asteriscos, elevado al exponente, esa sería nuestra respuesta. Y luego tenemos que hacer este paso 3, que es utilizar un condicional, entonces if, para revisar si esta respuesta es mayor o menor a este resultado esperado. Entonces, si la respuesta es mayor al resultado esperado, 2 puntos, entonces que la función regrese un string, vamos a hacer un string f, que me diga el resultado esperado es menor a la respuesta. Y luego me puede decir también la solución es 2 puntos y es la respuesta. Entonces recuerden que aquí utilizamos varias cosas. Utilizamos el operador de potenciación, que son estos 2 asteriscos. Estamos haciendo todo dentro de una función. Estamos utilizando un condicional y estamos utilizando aquí un string f. Y estos 3 comillas me sirven cuando yo quiero hacer un string de diferentes renglones. Entonces para no tener que hacer esto aquí seguido, sino que lo puedo hacer haciendo renglones, lo puedo hacer con triple comilla. Y ya lo último sería fuera de la función imprimir el resultado a ver qué nos da. Entonces tenemos que llamar a la función, que en este caso se llama potencia mayor, y dentro de paréntesis ponemos los argumentos. Entonces vamos a ponerle la base que sea 10 por ejemplo, el exponente que sea 2 y un resultado esperado que sea por ejemplo 101, que sabemos que esa potenciación no va a dar ese resultado. Entonces guardemos y corramos el programa y vemos, pero esperen que aquí falta poner algo. Aquí después del if nos hace falta poner que valide lo otro. Nos hace falta poner si no es mayor, entonces que regrese también un string f, que regrese, aquí esto tiene que ser con minúscula, que regrese el resultado esperado es mayor a la respuesta. Punto. Y aquí que digamos la solución es 2 puntos la respuesta. Aquí también el triple string. Listo. Entonces miren que aquí abajo nos da el resultado, nos dice el resultado esperado es mayor a la respuesta, que es lo que precisamente pues estábamos esperando. ¿Por qué? Pues porque nosotros le estamos dando como base 10
estamos dando como exponente 2 y estamos dando como una respuesta esperada 101. 10 elevado al cuadrado da 100 y 101 es mayor a 100, entonces el resultado esperado es mayor a la respuesta, la solución es 100. Si por el contrario ponemos aquí como resultado esperado, por ejemplo 90, y corremos el programa, miren que aquí abajo nos dice el resultado esperado es menor a la respuesta, porque en este caso está dando la respuesta es 100, pero el resultado esperado es 90, por lo tanto el resultado esperado es menor a la solución. Así terminamos con este primer ejemplo. Seguimos con el ejemplo número 2. Para el ejemplo 2 vamos a realizar también una función. En este caso vamos a crear una función que combine dos listas y al mismo tiempo que organice los valores que hay dentro de esas listas y que nos los organice de menor a mayor. Para realizar eso debemos seguir nuevamente 4 pasos. Vamos a crear la función y vamos a darle en este caso un nombre que sea combinar listas. Como argumento, así como lo dice aquí en los pasos, esta función va a tomar dos argumentos que son precisamente las listas, la lista 1 y la lista 2. 2 puntos, ingresamos a la función. Dentro de la función vamos a calcular esa lista nueva que va a ser igual a la suma de ambas listas. Aquí vamos a utilizar entonces este operador suma, que al usarlo en listas sabemos que concatena las listas. Entonces los valores que haya en la lista 1 se van a adicionar con los valores que haya en la lista 2 y todo eso se va a guardar en una nueva lista que le pusimos como título a la variable lista nueva. Al mismo tiempo tenemos que organizar esos valores de menor a mayor. Podemos utilizar la función sorted y esto envuelve a nuestra suma de listas y ya va a ser el paso 2 y el paso 3 al mismo tiempo. Aquí dentro del paréntesis se suman ambas listas, esta función sorted las va a organizar de menor a mayor, luego esa nueva lista se va a guardar en esta variable que le pusimos lista nueva y por último vamos a regresar el valor, return, esa nueva lista nueva. Guardemos y aquí fuera de la función vamos a imprimir nuestra función, que en este caso se llama combinar listas, y dentro de los paréntesis van los argumentos que son la primera lista, vamos a ponerle por ejemplo 1, 2, 3, coma, la segunda lista vamos a ponerle -1, -2 y 0 y corramos el programa. Entonces esperen, hagamos esto un poquito más grande y corramos el programa. Entonces miren que aquí nos da el resultado -2, -1, 0, 1, 2 y 3. ¿Qué hizo la función? Tomó la lista 1 que tenía como argumentos o como elementos, 1, 2 y 3. Tomó la lista 2 que tiene como elementos -1, -2, 0. Los juntó en una sola lista, los organizó de menor a mayor y la función nos regresa a esa lista nueva que es precisamente -2, -1, 0, 1, 2, 3. De esa forma terminamos este segundo ejemplo. Pasamos al ejemplo número 3. En el tercer ejemplo vamos a crear nuevamente una función, pero antes de empezar con este ejemplo, todos estos ejemplos que les estoy dando y el código para ellos lo voy a dejar en un repositorio de GitHub y al final del video les voy a dejar ese link allí en la descripción para que lo puedan tener también. Entonces, como estaba diciendo, en el tercer ejemplo vamos a crear nuevamente una función que cuente cuántos de los números que hay dentro de una lista son divisibles por 10. Por lo tanto, esa función tomará como argumento una lista de números que nosotros le vamos a entregar y debe regresar una cuenta. Esa cuenta representa la cantidad de números en esa lista que son divisibles por 10. Para realizar el ejemplo debemos seguir 5 pasos. Empecemos por definir una función. En este caso le vamos a poner como nombre divisible 10, por ejemplo. Dentro de los paréntesis un argumento que se va a llamar números, que es la lista de números que le vamos a entregar.
El segundo paso dice que debemos inicializar un contador. Entonces dentro de nuestra función vamos a crear una variable que se llame cuenta y la inicializamos en 0, le damos un igual a 0. Luego el tercer paso nos dice que debemos iterar a través de la lista. Vamos aquí a completar esto, a iterar a través de los elementos de la lista. Entonces para eso vamos a crear un ciclo for para cada uno de los números en la lista que se va a llamar números. Entonces para cada uno de los números en la lista que se llama números, dos puntos, adentro del ciclo. Dentro del ciclo entonces vamos a validar si el número en el que estamos en esa iteración es divisible o no por 10. Si sí es divisible por 10, debemos incrementar esta cuenta. Si no lo es, entonces no hacemos nada. ¿Cómo hacemos eso? Dentro del for vamos a utilizar un if y vamos a decir si el número, vamos a utilizar este operador módulo, si número módulo 10 es igual a 0, entonces que se incremente la cuenta, que la cuenta se incremente en 1. Y si no, entonces al final de todas las iteraciones que la función nos regrese esa cuenta. Listo. Antes de revisar la función si está funcionando, vamos a mirar qué hice aquí. Entonces creamos una función que se llama divisible 10. Como argumento tiene unos números, una lista de números que le vamos a entregar. Inicializamos una variable en 0. Creamos un ciclo for que recorre cada uno de los números en esta lista que le vamos a dar a la función y valida si ese número es o no divisible por 10. ¿Por qué esto me funciona para validar esa divisibilidad? Por este operador que se llama módulo. Este operador lo que me da es el restante de una división. Todos los números que son divisibles por 10, cuando yo los divido, cojo ese número y lo divido por 10, pues el restante de esa división va a ser 0. Si el número no es divisible por 10, el restante de esa división va a ser un número diferente de 0. Entonces, si yo valido con este operador módulo si es igual a 0, pues obviamente los únicos números que van a dar 0 son los que son divisibles por 10. Ahí es donde incremento la cuenta. Una vez se terminen todas las iteraciones, es decir, una vez que el ciclo haya recorrido todos los números que hay dentro de la lista, me va a regresar el valor de esa cuenta. Vamos a verlo aquí fuera de la función. Entonces vamos a imprimir. Nuestra función se llama divisible 10 y vamos a darle como argumento una lista. Una lista que tenga 10, 15, 20, 30, 45, 60. Esa lista tiene diferentes números, no todos divisibles por 10. Guardamos, corremos el código y miren que me da exactamente la cantidad de números que son divisibles por 10. En este caso, 4. ¿Cuáles? El 10, el 20, el 30 y el 60. De esa forma terminamos el ejemplo número 3 y pasamos al ejemplo 4. Para el ejemplo 4 vamos a realizar nuevamente una función. En este caso, la función debe calcular el porcentaje de victorias de un equipo de fútbol. Para hacer ese cálculo vamos a necesitar que la función tenga dos argumentos: la cantidad de victorias y la cantidad, no es cantidad total de partidos jugados, sino la cantidad de victorias y la cantidad de derrotas. Cantidad de derrotas. Listo. Entonces, para poder alcanzar el objetivo tenemos que seguir 5 pasos. Lo primero es que vamos a definir la función que tome esos dos argumentos, las victorias y las derrotas. Luego, con esos dos números vamos a calcular el número total de partidos jugados. Luego vamos a calcular el ratio de las victorias, a convertir ese ratio en un porcentaje y por último que la función regrese ese porcentaje de las victorias. Para empezar, entonces vamos a definir la función que se llame porcentaje de victorias, porcentaje victorias, y entre paréntesis va a tomar dos argumentos, las victorias y las derrotas. Dos puntos, enter, así ingresamos a la función. Vamos a calcular el total, que va a ser igual a las victorias, a la cantidad de victorias más la cantidad de derrotas.
Y luego con ese total vamos a calcular el ratio, que el ratio es igual a las victorias dividido el total. Por último, entonces la función tiene que regresar el porcentaje, que es este ratio, multiplicado por 100. Vamos entonces a imprimir la función llamándola con su nombre, que es porcentaje de victorias, y dentro del paréntesis ponemos los dos argumentos. Pongamos que por ejemplo el equipo tuvo 10 victorias y 5 derrotas. Entonces esto nos da, como pueden ver aquí abajo, un porcentaje de victoria del 66.666666%. Como ven, esto tiene muchos números decimales. Si queremos que quede más reducido sin tantos números decimales, podríamos ponerlo aquí antes de regresar el ratio. Podemos utilizar la función round y entre paréntesis ponemos la operación, coma, la cantidad de decimales que queremos que lo aproxime. En este caso dejémoslo solamente con 2 decimales y miren que entonces el porcentaje de victorias es de 66.67%. Si por ejemplo el equipo jugó 25 partidos de los cuales ganó 20, entonces sería el primer argumento de la función 20, el segundo argumento 5, y en ese caso el porcentaje de victoria sería del 80%. De esa forma terminamos el cuarto ejemplo y pasamos al quinto. Ejemplo, vamos a crear una función que tome como argumento un diccionario. Ese diccionario va a tener en las llaves apellidos y los valores va a ser una lista de nombres de personajes que tengan ese apellido. La función debe calcular el número de personas que tienen la misma primera letra en el apellido. Para lograr eso, entonces debemos seguir 5 pasos. El primero será definir una función que tome como argumento el diccionario. El segundo paso será crear un diccionario que va a estar vacío, en donde vamos a ir guardando la cuenta que vamos a hacer. El tercer paso será iterar a través de las llaves del diccionario y dentro de ese ciclo validar. Si la primera letra del apellido ya está en nuestro diccionario vacío, entonces aumentar la cuenta. Si no está dentro del diccionario, entonces se debe crear esa llave que va a ser la primera letra del apellido, y le va a dar el primer valor. Al principio va a ser el valor 0, que luego iremos incrementando a medida que vayamos recorriendo el ciclo. Y cuando se acaben todos los ciclos, la función debe retornar ese nuevo diccionario. Entonces, para empezar, vamos a crear el diccionario. Aquí ya yo lo tengo creado. Es un diccionario que se llama nombres y tiene como llaves apellidos, y los valores es una lista de nombres de personajes que tienen ese apellido. Entonces miren que aquí hay un apellido y 3 nombres de personas que tienen ese mismo apellido, otro apellido acá, 2 personas tienen ese apellido, y el último es una lista de un solo elemento, quiere decir que una sola persona tiene ese apellido. Por lo tanto, la función debe retornar un nuevo diccionario que va a tener 3 llaves, que van a ser precisamente las primeras letras de estos apellidos, es decir, K, R, T, y la K tiene que tener asociado un valor de 3 porque aquí hay 3 nombres, la R tiene que tener asociado un valor 2 porque aquí hay 2 nombres, y la T deberá tener asociado un valor de 1. Entonces empecemos creando la función, que se va a llamar cuenta primer nombre, o cuenta primer apellido mejor, cuenta primer apellido. Listo. Como argumento tomará pues precisamente este diccionario que le pusimos nombres en la variable. Luego el segundo paso dice que debemos crear un diccionario vacío. Vamos a crearlo con el nombre de letras, por ejemplo. Va a ser igual a un diccionario vacío. Luego debemos crear el ciclo para recorrer esas llaves, un ciclo for. Entonces, para las llaves en el diccionario que se llama nombres, y dentro del ciclo, entonces tenemos que primero inicializar el diccionario vacío. Vamos a decir que la primera letra es igual a la llave 0. Y luego que valide si esa primera letra
no está en el diccionario vacío, que se llama letras en este caso, entonces que lo cree, que esa letra, entonces letras, va a tomar esa primera letra como llave y le va a asignar el valor de 0. Si sí está, entonces aquí por fuera del sí vamos a decir que letras en esa llave, que es la primera letra, que le sume 1 a la cuenta. ¿Y qué es lo que tiene que sumarle o qué es lo que lo tiene que igualar? No sumarle 1, sino igualarlo a la cantidad de nombres que haya dentro del diccionario, dentro de la lista en este caso. Entonces, por ejemplo, aquí tiene que darle un valor de 3, aquí tiene que darle un valor de 2 y aquí tiene que darle un valor de 1. ¿Cómo sabemos la longitud de una lista? Pues con la función len. Y aquí entonces sería los nombres, que ese es el nombre de nuestro diccionario, en esa llave en específico en la que estamos iterando. Entonces vamos a repasar el código uno por uno, línea por línea, para que entendamos qué es lo que está haciendo. Aquí por fuera del for, lo último que tiene que pasar es que debe regresar el diccionario vacío que se llama letras. Entonces, antes de imprimirlo y mirar que sí está funcionando, vamos a recorrer cada una de las líneas del código para entender qué está pasando. Lo primero es que yo tengo mi diccionario, este lo creé con anterioridad, puede ser más largo, puede ser más corto, puede haber más apellidos, cada uno de los apellidos puede tener dentro de la lista más cantidad de nombres, eso no importa. Luego iniciamos la función que le pusimos como nombre cuenta primer apellido. Así como dice el ejemplo, esa función tiene que tomar como argumento el diccionario, por eso aquí dentro del paréntesis está el mismo nombre del diccionario. Luego tengo que crear un diccionario vacío, que eso es lo que me dice el paso 2. En este diccionario vacío es que se va a acumular esa cuenta que voy a estar haciendo. Después creo un ciclo for que va a recorrer por cada llave dentro del diccionario y va a realizar las operaciones que le estamos asignando. Entonces hagamos un ejemplo con el primer apellido. La primera vez que el ciclo empieza, esta llave es este apellido, Cámado. Luego, ¿qué sigue? Toma el elemento que está en la posición 0 de esa llave, es decir, la primera letra, que es la K, y la guarda en esta variable que se llama primera letra. Listo. Entonces, en la primera vez que el ciclo está corriendo, primera letra es igual a K. Después ingresamos a este if que dice si primera letra, que es K, es decir, si K no está en letras, haga esto. Efectivamente no está porque letras es un diccionario vacío. Entonces, como esto es verdadero, esto sí se está cumpliendo, ingresa al bloque del condicional y dice que el diccionario letras cree una llave que es igual a primera letra, es igual a K en este caso, y que sea igual a 0. Luego sigue esta línea. Dice que coja en el diccionario letras esa primera letra que es K y que la ponga igual a la longitud de la lista, que es 3. Luego sigue el otro valor del ciclo for. Ahora este ki ya no es Kamado, sino que es Rengoku. Baja acá, ya primera letra es la letra R. Como la R no está dentro del diccionario letras, entonces la inicializa, se crea una llave que es igual a R con su valor igual a 0 y después actualiza ese valor de 0 a la longitud de este valor de esta lista, que en este caso es 2, y hace lo mismo la última vez con la letra T y le actualiza al final con un valor de 1. Cuando ha hecho eso, regresa el diccionario letras y vamos a ver cómo queda. Entonces aquí por fuera de la función vamos a imprimir nuestra función, que en este caso se llama cuenta primer apellido, y dentro de la función el argumento es el diccionario que se llama nombres. Guardamos y corremos el código y miren que aquí queda el diccionario que nos regresó. Es un diccionario que tiene como llaves las primeras letras de los apellidos y los valores corresponden a la cantidad de elementos que tenía esa lista asociada a ese apellido.
¿Qué quiere decir esto? Que había 3 personas cuyo apellido empieza con K, 2 personas cuyo apellido empezaba con R y una persona cuyo apellido empezaba con T. De esa forma terminamos este ejemplo. También de esa forma terminamos este capítulo de esta serie Principios de Python. Recuerden que el código de todos estos ejemplos lo voy a dejar en un repositorio en GitHub y voy a dejar ese link del repositorio en la descripción de este video. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en una semana con un siguiente capítulo. Chao. Losing time, I'm fading fast.